Y voy a compartir pantalla. Muy bien, aquí tenemos la agenda para ahora. Vamos a realizar retroalimentación del control de lectura 3 y vamos a desarrollar el tema, o mejor dicho, vamos a continuar con el tema de los indicadores de desempeño que iniciamos en la semana próxima pasada. Y ustedes se quedarán con la evaluación 4. Muy bien. Pasemos a la retroalimentación. El control de lectura fue realizado por 48 estudiantes con un porcentaje de acierto del 94%. Y aquí tenemos 7 primeros que tienen 10. Fernando, Julio, Héctor, Josué, Fernando, Debbie y Vladimir Díaz. Entiendo que Vladimir. Bien. Pregunta 1. Después de medir el indicador, es necesario compararlo con un estado deseado, ED. Para buscar este tipo de nivel de referencia será necesario investigar. Estos nos servirán para tener una idea respecto a dónde estamos con relación a los mejores, es decir, se hace una comparación. Y en general con la competencia u otras empresas que estén relacionadas con nuestro negocio. Entonces tenemos acá las opciones. Niveles de consideración, niveles planificados, nivel de requerimiento del cliente y el nivel de competencia. Este es la respuesta, nivel de competencia. Pregunta 2. Las respuestas a estas preguntas permiten establecer y formalizar con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en las mediciones que se realicen, excepto una. Entonces tenemos, ¿cómo se obtienen y conforman los datos? Otra pregunta es, ¿qué técnicas y procedimientos se utilizarán? Otra pregunta, ¿en qué sitio se hacen las observaciones? Y la última opción, ¿qué significa la lectura y cómo se refleja? Entonces, la respuesta es esta última. ¿Qué significa la lectura y cómo se refleja? Vamos a la pregunta 3. Son atributos que debe tener una buena medición a través de los indicadores, o sea, los KPI. Entonces, busquemos los atributos. Aquí tenemos 4 palabras. Tenemos periodicidad, previsión, responsabilidad y confiable. El atributo es confiable. Pregunta 4. Los indicadores deben expresar todos, excepto uno. Deben expresar todos, excepto uno. Entonces, veamos. La mejora que se busca, el sentido de la mejora, maximizar, minimizar, eliminar, los objetivos que deben alcanzarse y tenemos a quién se quiere supervisar. Entonces la respuesta es esta última. ¿A quién se quiere supervisar? Esa no es un elemento que los indicadores deben expresar. Pregunta 5. Tienen que ser retadores, pero a la vez alcanzables. Niveles de referencia fáciles de lograr o inalcanzables causan
más dificultades que beneficios. Generalmente lo que ocurre es que generan frustración. Entonces, veamos las opciones de respuesta. Los niveles de referencia de consideración política. Los niveles de referencia de competencia. Los niveles de referencia estándar o los niveles de referencia planificados. Esa es la respuesta. Pregunta 6. Es la información que se recibe de regreso, de retorno, luego de la comprobación o puesta en práctica. Es el vínculo de regreso hacia el proceso de solución de problemas. Veamos las opciones. La aplicación de la solución, la ejecución de los planes de contingencia, la selección de alternativas de solución o la retroalimentación. Respuesta, la retroalimentación, porque es el vínculo de regreso hacia el proceso de una solución de problema. Pregunta 7. Debe ser expresada lo más específica posible, precisando cómo matemáticamente se calcula el indicador y debe contener las características o hecho que se medirá. Veamos las opciones. El objetivo del KPI, el objetivo del indicador. Otra opción, el nivel de referencia histórico del KPI. Otra opción, la periodicidad del KPI. Y la última opción, la definición del KPI. Esa es la respuesta, es la que debe ser expresada lo más específicamente posible. Pregunta 8. Este atributo de los indicadores, KPIs, para tener una buena medición es que provea información para poder decidir, prevenir, conseguir a tiempo a fin de evitar autopsias. Cuando hablamos de autopsia es que ella falleció, ¿verdad? Entonces, lo que se trata es evitar. Veamos entonces las opciones. Atributo económica, confiable, pertinente o de oportunidad. Respuesta, debe ser oportuno el atributo. Esa es la respuesta. Pregunta 9. Para ejecutar este paso, se sigue el siguiente procedimiento. A. Recopilar los datos de acuerdo con el plan. B. Comparar la condición deseada del paso 1. C. Comparar los nuevos datos con los recopilados para analizar el problema en el paso 2. Y D. Comparar si hay nuevos problemas creados por las soluciones. Veamos las opciones. La evaluación de la solución, la aplicación de la solución, análisis de alternativas o la identificación del problema. La opción de respuesta es la primera, la evaluación de solución. Pregunta 10. Son elementos a considerar para elaborar indicadores de gestión. Veamos las opciones que se nos presentan. Elementos. Primero, la magnitud del hecho y toda la información requerida al respecto. Otra opción, la importancia para la toma de decisiones. Otra opción, los procesos y procedimientos. Y la última opción, el sistema de información y toma de decisiones. Ese es el elemento a considerar para elaborar indicadores de gestión. Muy bien. Pregunta 11. Muchas personas piensan que su trabajo está hecho cuando se ha decidido finalmente por un curso de acción. Sin embargo, el problema no está resuelto hasta que veamos las opciones. Se ha comunicado la solución a los implicados. Se haya probado la solución en otra empresa antes. Se haya obtenido el compromiso necesario del director, de los individuos clave y de otros grupos afectados. La última opción, se haya observado y controlado la implantación para ver si es necesario realizar cambios en la solución original. Esta es la respuesta.
Entonces lo que quiere decirnos es que hay que probarlo para ver si funciona. Pregunta 12. Este atributo de los indicadores es importante para la toma de decisiones, por lo cual deberá informar sobre aspectos claves, objetivos de unidades operacionales, unidades funcionales o unidades de apoyo. Opciones: oportunidad, confiable, precisión o pertinente. Debe ser pertinente. Muy bien. Cerramos entonces la parte de la retroalimentación del control de lectura y vamos a pasar en este momento a desarrollar el tema que tenemos para este día. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Bien, vamos a continuar entonces con los indicadores de desempeño. Y en la última clase abordamos hasta el numeral 6 de los elementos que se deben considerar para elaborar indicadores de gestión. Entonces hoy vamos a continuar con estos elementos, vamos a continuar con el sistema de información y toma de decisiones y consideraciones de gestión. Vamos a dar entrada a Reina Noches para que podamos continuar con nuestro desarrollo del tema. Bien. Entonces, decíamos que estábamos por continuar con los indicadores de gestión. Si no se ve la pantalla, por favor, completa, me avisan, ¿verdad? Para reiniciar el proceso. Bien. Hablando del sistema de información y toma de decisiones, el sistema de información debe garantizar que los datos que han sido obtenidos se transformen en información que sea útil para tomar decisiones. El sistema debe lograr lo anterior de la forma más rápida posible a fin de buscar la mayor oportunidad en la toma de decisiones y ser lo más económico posible, evitando repeticiones de procesamiento que, además de disminuir en eficiencia, posibilita la introducción de errores. Si es preciso qué información emitir, cómo presentarla, a quién reportarla, no existirán ambigüedades y el proceso de toma de decisiones tendrá más calidad y oportunidad, que es lo que se busca. Que el KPI sea oportuno y tenga calidad, ¿para qué? Para tomar decisiones. La racionalización del procedimiento desde el registro primario hasta el reporte final debe ser atendida a fin de que sintetice todo lo necesario para la acción valor actual hacia el valor deseado, y si es posible tener un menú de acciones que estén previamente establecidas ante cualquier desviación que se identifique. En el otro elemento a considerar, que es el último, es el de consideraciones de gestión. La experiencia que va acumulándose al respecto de la medición o acción permite ir construyendo modelos de actuación que son estructurados ante situaciones de naturaleza concreta. Es necesario aprovechar el resultado de la experiencia y trabajar en términos de causa-efecto, así como definir posibles acciones ante situaciones concretas
en los casos que sean posibles. Todo lo que ha sido probado con resultados debe ser incorporado al sistema de toma de decisiones, lo cual permitirá el adiestramiento y capacitación del personal y repercutir ¿en qué? En la eficiencia y en la eficacia de la empresa y sus procesos. Recordemos que los elementos importantes acá son la eficacia y la eficiencia. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia en el uso de los recursos. Y recordemos que cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo a recursos materiales, humanos y financieros. Vamos a dar, antes de continuar, vamos a dar paso a otro que está aquí. Vamos a ver, Demi Ramos y Luis Castellano. Vale, vamos a darles. Bien, continuemos entonces, ya una vez que han ingresado los compañeros. Bien. Cuando sintetizamos los aspectos analizados acerca de la empresa, tanto las unidades operacionales, las funcionales y las de apoyo, así como las ideas básicas en relación con los indicadores de desempeño, podemos ir acercándonos al conocimiento de la empresa, identificar sus problemas y conocer más a fondo el origen de las causas, lo que permite tener una mayor claridad en el proceso que lleve a la toma de decisiones correctas ante situaciones específicas para resolver los problemas mediante las acciones sobre las causas que generan estas dificultades o problemas que se van identificando. Hablemos ahora de los tipos de indicadores y vamos de nuevo a dar ingreso a Carla Cisneros para que podamos continuar con la clase. Bueno. Bien. Regresemos a la clase entonces y decíamos que tenemos indicadores cuantitativos. Estos son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza. Es decir, es una medida de cantidad. ¿Por qué? Porque es cuantitativo. Y estos indicadores dan respuesta a preguntas tales como ¿cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Y con qué frecuencia? Esto es lo que dan respuesta a estos indicadores. ¿Cuáles? Los indicadores cuantitativos. Y tenemos los indicadores cualitativos. Estos no muestran una medida numérica. Con estos, lo que se consigue demostrar es describir o medir algo que ha sucedido. Generalmente están sustentados o se fundamentan en encuestas, entrevistas o percepciones orientados a responder preguntas de cuándo, quién, dónde, qué, cómo y por qué. Entonces, cuando estos indicadores responden estas preguntas y estos son los cualitativos. Tenemos otro tipo de indicadores por nivel de intervención. Entonces ahí tenemos los indicadores de impacto. Estos se enfocan a medir el cambio o comportamiento generado después de y se enfoca a largo plazo. Los indicadores por nivel de intervención entonces son a largo plazo. Por ejemplo, disminución de la delincuencia en el país. O sea, para resolver ese problema, imagínense, tienen que pasar muchos años y por eso las soluciones son de largo plazo. Indicadores de resultados. Estos miden la salida del proceso determinando si el objetivo se alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción de servicio al cliente. Eso es un indicador de resultado. Así se les denomina. Tenemos también indicadores de proceso.
muestra cómo se están haciendo las actividades, por ejemplo, capacitaciones realizadas, indicador del proceso, indicadores de insumo. Se enfoca en medir los recursos disponibles y su utilización. Por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. Entonces, indicadores de insumo. Tenemos también indicadores por nivel jerárquico. Y ahí tenemos indicadores de gestión. Miden la relación entre los insumos y los procesos, lo que permite analizar el comportamiento y el desempeño. Mediante la observación, ahí aplicamos la técnica de la observación de procesos y son de naturaleza cuantitativa. Tenemos los indicadores estratégicos. Constituyen la evaluación de productos, de efectos o impactos. Tenemos indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Es la clasificación más común y es derivada de los indicadores de gestión. Entonces, los de eficacia miden la relación entre los objetivos por alcanzar y lo conseguido realmente. Por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas que se han obtenido. Estamos hablando entonces de cumplimiento de objetivos. Veamos el de eficiencia. Rendimiento. Miden rendimiento de recursos e insumos. ¿Para qué? Para conseguir, claro, los objetivos, pero están involucrados los recursos e insumos. Y los insumos son recursos, son materia prima. Dicho de otra forma, bueno, no solo materia prima, ¿verdad? Porque pueden haber insumos materiales, que son la materia prima, insumos que pueden ser incluso la mano de obra y los insumos que pueden ser recursos financieros. Entonces, dicho de otra forma, examinan el aprovechamiento de los recursos. Entonces, la palabra clave acá en los de eficiencia son recursos. ¿Para qué? Para lograr lo que se propone. Por ejemplo, entonces tenemos el número de artículos fabricados por hora. Y aquí tenemos los de efectividad. Tenemos que recordar también que la efectividad es la suma de la eficiencia más la eficacia. Entonces, el indicador de efectividad mide tanto la eficacia como la eficiencia. Es decir, consecución de objetivos con el mayor aprovechamiento de recursos. Ahí está una definición, pero perfecta. Y lo podemos interpretar, y me estoy valiendo de este gráfico elaborado por este autor, en donde iniciamos con proveedores, pasamos a recursos, luego los recursos, interviene la eficiencia y por supuesto la productividad está involucrada con la eficiencia por el buen o mejor uso de los recursos a través de la eficiencia. Y entonces, por el otro lado, tenemos el ingreso de ¿qué? De la eficacia. Entonces, la eficacia es la consecución de los objetivos. Y para obtener la eficacia, ¿qué se necesita? Procesos, se necesita productos y se necesita de los clientes. Para entonces finalizar con la efectividad, con el indicador de efectividad. Entonces, los procesos, los productos y los clientes están íntimamente relacionados con los recursos. Y entonces así es como se relacionan y los procesos con la eficiencia, los productos con la eficacia y los clientes con la eficacia. Y todos al final tienen como propósito generar una productividad con efectividad. Bien, vamos a dar ingreso a otro compañero de ustedes. Veamos. No, no hay. Entonces lo que indica es que alguien salió. Ok. Continuemos entonces. Ay. Estábamos aquí. Bien.
tenemos los indicadores y el ciclo, la relación de los indicadores y el ciclo de mejora continua, conocido como ciclo PHDA. Estos son las siglas de P, planificar, H, de hacer, D, de verificar, y la A de actuar. Y es un ciclo. Es un ciclo porque se planifica, se hace, se verifica y se actúa. Entonces es un ciclo que se mantiene. Entonces, nos dicen que los indicadores siguen el ciclo de mejora continua. Entonces los indicadores de gestión deben ser planeados, es decir, diseñados, deben ser ejecutados, implementados, verificados y, por supuesto, si es necesario, hacer ajustes. Veamos, planear. Planear el diseño de indicadores. Los indicadores tienen que estar alineados a algo o hechos con base en un elemento. Si hay un indicador que no le acierta a nada, entonces, ¿para qué se construye? ¿Para qué se calcula? ¿En qué aporta a la empresa? Entonces la respuesta seguramente es nada. Siendo el contexto empresarial el escenario es necesario, entonces asegurarse que el indicador que se diseña esté dirigido a un logro de un objetivo, a un logro de una política o de una directriz o de un lineamiento. Ese es el propósito en el diseño de los indicadores. El hacer, es decir, aplicar las mediciones. Aquí es donde se pone a funcionar el indicador. Los datos que se estén tomando para alimentar la fórmula del indicador deben ser confiables y deben ser reales. La siguiente fase es verificar, es decir, analizar los datos. Es necesario pensar para qué se calcula un indicador. No tiene sentido que se diseñen indicadores, tomar datos y obtener los resultados si no se va a hacer nada. Aquí es donde realmente se identifica el valor de utilizar un indicador. Y es cuando se toman decisiones. ¿A dónde? En verificar. No sirve, por ejemplo, ver que los datos evidencian un decrecimiento en ventas y no hacer nada. No tiene sentido. Actuar. Tomar decisiones. Se ejecutan las acciones previstas en el paso anterior y estas decisiones pueden significar en el inicio de un nuevo ciclo PHDA. Por ejemplo, si se determinó que estaba bien, exigir un poco más. Es necesario ver cómo se puede hacer mejor las cosas. Pero si estas no están bien, habrá que hacer algo que permita entonces corregir. Y ese es el propósito del indicador. ¿Cómo se debe entonces construir un indicador? Construir o diseñar un indicador es parte de la fase planear. Paso 1. ¿Qué se está haciendo? Antes de medir es necesario estar consciente de las actividades que se están desarrollando. Mucho mejor si estas se tienen caracterizadas con el detalle de entradas y salidas. Recuerden que todo proceso tiene entradas y tiene salida. Por ejemplo, en una empresa se tendría un esquema como este, ¿verdad? Un proceso que recibe entradas y salidas. ¿Entradas de qué? De personas que ejecutan el proceso. De capital, es decir, recursos financieros. Administrar las entradas, administrar esos recursos. Y, por supuesto, se necesitan insumos, ¿verdad? Pueden ser insumos, puede ser materia prima. Y entonces, como resultado, tenemos la salida. ¿Y qué tenemos como resultado? Los bienes y servicios que se disponen para la venta. Paso 2. Hay que definir variables y establecer la fórmula de cálculo. Definir las variables que van a
a integrar el indicador, la relación que tendrán entre estos y la forma de cómo calcular. Dicha relación deberá estar dada por el tipo de información que se desea obtener. Y el indicador puede ser absoluto, es decir, un número que dimensiona un evento o fenómeno según su naturaleza. Por ejemplo, la temperatura, 19%. 19%. Es un valor absoluto. O una razón. Es el cociente entre dos cantidades que no tiene elementos comunes o cuentan con un atributo de diferencia. Dicho de otra manera, todas las unidades que cuentan con un atributo, es decir, un numerador, frente a aquellas que no lo tienen y van al denominador. Entonces, por ejemplo, hay 3 camas por cada 8 personas. Hay una razón. 3 camas y 8 personas. Puede ser también una tasa, es decir, el cociente entre dos variables que son analizadas en un lugar y en un tiempo específico. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, es decir, de los fallecimientos. Y el ejemplo es de 1 por cada 10.000 habitantes. Esa es una tasa. Es decir, que por cada 10.000 habitantes se está falleciendo 1. Eso es una tasa. De proporción. Eso es una relación entre una cantidad con elementos en común. Un numerador, que es un subconjunto, y el total de unidades va en el denominador, con o sin elementos en común. Dicho de otra forma, es una relación donde el numerador está incluido en el denominador. Por ejemplo, a la fecha, el 75% de los graduados de bachiller del año 2020 están en la universidad. Ahí nos están diciendo de estar relacionados, ¿verdad? En donde de todos los graduados, el 75%. Entonces es una proporción. Quiere decir que el 25% no están en la universidad. Una proporción. Eso nos está indicando. Y de variación. Entonces fija 2 elementos. ¿Para qué? Para establecer una variación entre uno y el otro. Por ejemplo, las ventas aumentaron 25% con respecto al 2019. Estamos hablando del 2020 y estamos haciendo una comparación y determinando la variación. Ok, entonces es un indicador de variación. Paso 3. Elección del indicador. Se procede a seleccionar el indicador, para lo cual se deberá asegurar que cumple con los atributos para obtener una buena medición. ¿Cuáles son los atributos? Aquí tenemos 5 atributos. Pertinencia, y de alguna manera ya los conocemos, ¿verdad? Pertinencia, el indicador expresa lo que se quiere medir de forma clara y precisa. Precisión. El indicador refleja toda la dimensión del hecho que se va a medir. Oportunidad, el indicador está disponible para poder decidir, prevenir y conseguir a tiempo algo. Confiable, ¿de dónde provienen los datos? ¿Es de fuente calificada, certificada? Hay que responder esa pregunta. Y el otro atributo es que sea económico. Decían las abuelitas, ¿verdad? Que el caldo no resulte más caro que la gallina, decía. Pues acá es igual, que los beneficios deben superar los costos y no al revés, que los costos de medir, de administrar, de darle seguimiento, verificar el indicador, no sea tan costoso al beneficio que se espera obtener. A eso se refiere. Paso 4. Definir la meta del indicador. La definición de las metas de un indicador de gestión dependerá de la empresa, del proyecto, de la actividad o sector. Entonces, ahí tenemos, en este caso, histórico. Se deberá observar hacia atrás en el tiempo. ¿Para qué? Para definir la meta. Entonces,
Si tenemos datos históricos, entonces tenemos contra qué comparar. Entonces es común escuchar en las empresas que definen sus metas con base a los resultados del año anterior. Por ejemplo, aumento del 16% de las acciones de mejora con respecto al año anterior. Hay una comparación. Si no se poseen datos, entonces se pueden hacer mediciones a través del tiempo para tener un punto de partida, es decir, un punto de referencia, es decir, contra qué comparar. 6 meses de medición para definir la meta a partir del 7º mes. Entonces se establece el parámetro, se define. Tenemos de tipo estándar, considerando entonces una gestión eficiente de recursos. ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Aquí se obtiene otro valor orientado a una situación posible con recursos disponibles utilizados de la mejor manera. Ese es el estándar. O tenemos un teórico, es decir, más orientado a maquinaria y equipo. Generalmente está expresado por el fabricante. El fabricante define el indicador de acuerdo a sus estudios técnicos que haya ejecutado. Y tenemos el indicador usuario-cliente. ¿Qué espera el usuario o cliente? Se planteará entonces una medida inferior o superior a la exigida por el cliente. Obviamente, generalmente es superior, ¿verdad? Competencia. Un indicador de competencia. ¿Cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Necesitamos entonces conocer estos datos. ¿Para qué? Para comparar nuestro indicador, el que vamos a obtener. Paso 5. Fuente de información y frecuencia de recolección. ¿De dónde proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se obtiene? ¿Cómo se va a recolectar? Y aquí tenemos un ejemplo. La información proviene de informes del Estado, es decir, del gobierno. Y de esta se obtiene a través de los sitios web que el Estado tiene. La información se obtiene del grupo de personas evaluadas y se consigue a través de encuestas. Es otra forma de recolectar. Y también la información puede provenir de las bases de datos del cliente y se obtiene por medio de correo electrónico que puede ser mensual. Se solicita que de forma mensual estén proporcionando datos. Entonces, define además cada cuánto se va a recolectar, cada hora, día, semana o mes. Paso 6. Es importante definir las responsabilidades que están asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere la información? Tiene que definirse. ¿Quién recolecta la información? ¿Quién debe analizar la información? ¿Y quién debe reportar o presentar la información que genera el indicador? Paso 7. ¿A quién está dirigida la información del indicador? Entonces, debe definirse al destinatario. Puede ser posible que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o una presentación específica que se solicite al que hace el reporte del indicador, hacer una presentación. Puede ser una presentación al grupo gerencial o una presentación a los interesados de la medición de ese indicador. Paso 8. Definir la frecuencia del cálculo del indicador. ¿Cada cuánto se deberá calcular el indicador? Dependerá entonces del destinatario y de lo que se está midiendo. Por ejemplo, si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios. Eso ya lo hemos conversado, ¿verdad? Porque no tendría objeto que se obtenga el indicador a fin de mes. Ya no se puede hacer nada. Mientras que, si se va obteniendo el indicador de forma diaria y de forma semanal, se puede tomar decisiones, es decir, crear promociones, bajar precio o aumentar publicidad, por ejemplo.
si es un proyecto de gobierno como la disminución de la pobreza en cierta ciudad, en cierta municipalidad o del país, entonces será pertinente hacer cálculos semestrales. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil de resolver. Paso 9. Ficha de indicadores. En este paso se especifican los elementos que integran cada indicador. Es útil, ¿por qué? Porque resume todas las consideraciones que se tienen en la planificación de los indicadores. Entonces, importante es que tengamos esa ficha y estos son los elementos que deben de contener. Entonces tenemos la definición del indicador, cuál es el propósito del indicador, cuáles van a ser los niveles de referencia, es decir, los parámetros de comparación, las responsabilidades de las personas que van a obtener la información, de las personas que van a hacer el análisis, las personas que van a generar el reporte y definir la periodicidad. También los puntos de lectura y procedimientos se me quedaba. Y luego la periodicidad, dependiendo de la naturaleza, dependiendo de lo que se esté midiendo. Y también definir el sistema de información. ¿Para qué? Para tomar las decisiones. Y agregar las consideraciones de la gestión. Debemos agregar ahí, es decir, y lo importante es que esa ficha debe de darse a conocer a todas las personas que están involucradas con la medición del indicador. Entonces, con toda la planeación realizada, lo que se sigue es tomar datos y calcular el indicador. Todo dentro del ciclo, planear, hacer, verificar y evaluar. Es la etapa que, es decir, la ejecución de lo que se ha planificado. Apuntes importantes: socializar las responsabilidades relativas a recolectar datos, calcular indicadores, interpretar los indicadores, entrenar y educar al personal en cada una de las responsabilidades que conllevan los indicadores y, por supuesto, recolectar información de forma periódica, según lo que haya definido en la ficha de cada indicador. Muy bien, jóvenes, nos quedamos con este tema. Vamos a continuar con los indicadores en la próxima clase. Es un tema bastante extenso e interesante. Si no hay preguntas, entonces ustedes se quedarán con la evaluación. La recomendación es que hagan la evaluación entre hoy y mañana y que no se les olvide hacerla, porque caso contrario, estarán sujetos a que esa evaluación sea de naturaleza proporcional a la nota que obtengan en el examen final. Y también tengo un anuncio. El próximo jueves me han solicitado dar cabida en el espacio de la clase. Les van a dar instrucciones a todos ustedes y principalmente a los que entran a la calidad de egresados, ¿verdad? Entonces, y les aviso con suficiente anticipación porque vamos a tener ese espacio a las 18:50. Vamos a comenzar puntuales 18:50 con todas las indicaciones para los egresados. Luego vamos a ir con la retroalimentación de la evaluación 4 y vamos a continuar con el tema de los indicadores de desempeño. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, entonces sí cerramos la clase en este momento. Perfecto, Lick, muchas gracias. Gracias. Feliz noche, Lick. Okay, buenas noches, Lick. Buenas noches, Michelle. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Adiós. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Lick, que descanse. Muy buenas noches, Pamela. Hasta luego, Luis.